soy Jenny, la ratita. Todos me conocen aquí como la ratita bebé. El día de hoy les voy a hablar de La Voz México. Como muchos de ustedes saben, yo estuve ahí en el 2011 en la primera temporada transmitida por Televisa. Y pues siempre hay como dudas de si esos programas son reales o no lo son. Y el día de hoy dije, voy a hablarles de la verdad de La Voz México. Pero, o sea, en mi caso, sí entré porque pues, mi mérito, ¿no? Digámoslo así. Pero también siento que influyó ahí que yo me hice viral en internet cantando en el metro. ¿Ya saben? Entonces como que siento que esa fue mi palanca para poder quedarme en el programa, ¿no? Realmente no tanto por... O sea, creo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? O sea, sí, parte de mi talento, pero también parte que estaba gorda y parte que estaba, que me hice viral, ¿no? O sea, en el 2010 con mi hermana cantando en el metro. Pues ya que estábamos en las canciones, pues vamos a agarrar esta de Adolfo Sánchez Vera, que dice: los participantes sí escogen la canción de debut. Y Elena, que dice: ¿crees que las canciones que eligen para los concursantes son las adecuadas? Entonces ya dije, yo no escogí la canción. Había gente ahí, según yo con palancas, que sí escogía su rola, que sí les dieron chance. No, yo no escogí la canción. De hecho me pusieron la que puse en el lugar número 56, ¿no? O sea, en el primero me acuerdo que puse la de Como yo nadie te amado de Bon Jovi, porque dije, pues bueno, voy a salir como rockerona, ¿no? A mí la que me pusieron, no mames, ¿cómo crees? Y me ponen Alaska y Dinarama. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedirle. O sea, está chida la canción, pero no como para lo que yo te venía manejando, ¿ya sabes? Entonces siento que escogen las canciones como estrategia para que a la siguiente ronda se vayan a la verga varios, ¿no? Por ejemplo yo, ¿no? No me dejaron lucir mi voz como realmente creo que es. Y pues sirvió para que deje a la gente, pues sí canta chido, pero no canta tan bien, ¿sabes? Es como una voz X, ¿no? Y realmente no me dieron la oportunidad de mostrar lo que yo podía hacer. Muy bien, pregunta Mark B. Alejo. ¿En realidad ensayan y los ayuda su coach? No. No. Esos ensayos que ven ahí en las grabaciones, ¿no? Aquí lo están viendo en muy baja calidad porque no existe en HD. En realidad llegábamos, eso lo grabamos en un domingo. Y ya, o sea, ni siquiera te escuchan cantar antes. Llegas, grabas, te vas. Y ya, nada más era como llegábamos. A ver, esa es la rola que les tocó. Y yo dije, no mames, Circo Beat. O sea, Circo, bueno, ya. Era para que luciera Oscar, ¿no? Digo, y evidentemente, pues no me equivoqué. Les dije, la podemos cantar un poco más arriba para que yo tenga la oportunidad de... Sí. Pero Oscar fingió que no la alcanzaba. Según yo sí fingió, pero bueno. Era como de, no me queda cómoda. Pónganla en el tono normal. Y yo dije, bueno, yo sí la alcanzo. Pregunta Ale: ¿realmente tienen apoyo de los coaches? No. No. Todo está totalmente actuado. O sea, cuando uno entra al programa, de verdad cree que es de verdad y que te van a ayudar y que son así, ya sabes, tus sueños se van a hacer realidad, pero no. Una vez que sales del programa, a la verga, O sea, tú eres un pinche desecho. Tú ya serviste para entretener un rato y a la verga. O sea, ya. Pregunta Ricardo: ¿crees que en La Voz en realidad se busca gente con talento o te escogen por historia? Te escogen por el tipo, te escogen por historia, no tanto por el talento. La verdad es que eso como que está un poco más de lado, ¿no? O sea, sí creo que tienes que tener una historia como un poco triste o un poco como para alentar a la gente y que vean que sí se pueden hacer los sueños realidad, pero todo es mentira. Y aquí hay un montón de preguntas que dicen: ¿es cierto que están amañados esos programas? Y la respuesta es sí. O sea,
Tal es así que, por ejemplo, un compañero, ¿no? El día de la batalla, me acuerdo perfecto. Llegó y me dijo, güey. Y dije, ¿qué pasó? Y me dice, vamos a irnos, güey. Le digo, ya sabía. Me dice, no, pero en serio vamos a irnos. Le digo, ¿por qué, güey? Y me digo, ¿viste algo o qué? Me dice, sí, güey, acabo de leer unas hojas, güey, de producción. Que dicen, Jenny sale, tal sale, tal se queda, ¿saben? Y dije, ay, qué mamada, güey. Ni siquiera se van a esperar a escucharnos cantar para ver si de verdad valemos la pena o no. No, la verdad. O sea, es lo que les digo. Tú tienes un tipo. Ese tipo sirve o no sirve. ¿Entretienes o no entretienes? Y ya. Pero la verdad es que al momento de las batallas me acuerdo perfecto que la gente se emputó un chingo. Porque se dieron cuenta de que había muchas trampas, ¿saben? O sea, por ejemplo, cuando Fernando Serafín y Taimac, me acuerdo que la gente estaba con Taimac. Al principio les cayó mal porque cantó Abusadora. Y déjenme decirles una cosa. Taimac puso Abusadora en el número 100 para cantarla. Porque él sí quería cantar algo, ¿ya saben? Algo de verdad. De calor, en la disco subiendo el vapor. Dijeron, pues que este güey tiene el tipo, pues le ponemos Abusadora, ¿no? Y sí, y eso fue lo que cantó. Y ese día les pusieron la de No me digas que no, ¿no? De Enrique Iglesias. En tus labios no mientes, yo sé lo que sientes, no digas que no. Y me acuerdo perfecto que ya después cuando sacaron a Taimac, la gente le tiraba mierda a Serafín y la gente lo abuchaba, ¿no? La verdad le fue muy muy mal. Y en general como que la gente se empezó a dar cuenta y el rating bajó bien cabrón. O sea, empezamos en 31 puntos, creo que lo más que se vio fueron 33 en las batallas. Y el programa acabó en 15, 16 puntos. O sea, bajó un chingo el rating, ya saben, pero porque la gente se empezó a dar cuenta de que el programa pues ya estaba armado, ¿no? Y que iban a ganar los favoritos de pues, de los coaches o de los productores, no sé quién, pero pues, ya estaba organizado. Pregunta Edgar, este es el doctor Edgar, por favor. ¿Cuántos de los participantes entran al programa por palanca o recomendación de altos mandos o de los mismos coaches? Pues mira, en realidad no sé en promedio cuántos entran por palanca, pero sí son varios. O sea, yo sé de una chava que era la hermana de la secretaria del productor, pues una vieja que ya tenía tiempo ahí cantando en Televisa, pues una que le había dado las nalgas a todos, otro que era el hermano de no sé quién. Entonces sí hay muchos como de ese tipo, ¿ya saben? Uno que porque tiene un chingo de dinero, entonces ese pues, compró su entrada, ¿no? Básicamente. Entonces la verdad es que sí hay muchos ahí con palanca y que duran un chingo de tiempo por lo mismo. Pregunta Luis Fernando Ruiz. ¿Tu historia de presentación fue real, fue actuado o te lo propusieron desde el principio? No, mi historia sí es real. O sea, yo sí cantaba en el metro. Yo sí tenía la necesidad de cantar en el metro. Y eso pasa porque realmente yo era una persona como muy rebelde. Entonces, cuando me salí de mi trabajo fue porque mi jefe me gritó. Y entonces empecé a cantar en el metro, ¿no? Porque dije, no mames, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y la verdad es que entonces no me interesaba la escuela, no me interesaba nada como para lograr hacer profesionalmente, hablando de una educación y un trabajo, ¿no? Entonces decidí irme a cantar al metro. Luego empecé con mi hermana, nos empezó a ir mejor porque ella bailaba y yo bueno, y cantaba, ¿no? Al mismo tiempo. Y la verdad es que eso nos ayudó muchísimo. Por eso estábamos gordas, porque diario comíamos el McDonald's. O sea, diario teníamos para McDonald's, ¿no? O sea, guardábamos. Es que el McTrio estaba en 30 varos. O sea, en 30 varos. Entonces llegábamos, pedíamos nuestro McDonald's, comíamos y nos regresábamos a cantar y ya sacábamos para el día a día, ¿no? Y la verdad es que nos iba muy muy bien, muy bien. Entonces sí, mi historia sí es real. Yo sí cantaba en el metro. De hecho, luego voy en el metro y digo, ay, qué bonitos recuerdos, ¿saben? O sea, saber de dónde vienes, cómo empezaste a hacer lo que hacía, ¿no? Porque ya no lo hago tanto, que es cantar. Pienso regresar a hacerlo, pero ya como chido, ¿sabes? No nada más ir a cantar así a cosas privadas, eso. Como que no.
lanzar canciones y eso, a ver qué tal va. pero sí, es real. Pregunta dama libre. ¿Te coaccionan de alguna manera para tener más rating? Y pregunta más o menos lo mismo Aaron S. Pues sí y no, porque digamos que por ejemplo cuando conté mi historia sí era real, ¿no? Entonces cuando me dan la madre esa de que me quedé en la voz, querían que llorara a fuerza. Entonces estaban así, es que tienes que llorar, se tiene que ver la emoción. Y yo así de, pero es que yo no soy como de llorar, ¿saben? Sí me emociona, digo, ¡ay! Brinco y así, pero no me llega esa... me quedé en la voz. No, porque siento que pues, yo sí lo fingiría y se darían cuenta, ¿saben? Y lo mismo pasó cuando Alex Intec, esa guitarra que está ahí, nos la dio Alex Intec, obviamente pues, patrocinadas por Yamaha, en realidad nos la dio Yamaha, pero bueno. Entonces se supone que Alex Intec nos regaló unas guitarras a todos. Entonces ese día, me acuerdo que nos estábamos grabando y me decían, es que necesitamos que sientas más, que llores. Y ya empezó yo. De hecho ni lo usaron, seguramente se veía tan falso que ni lo usaron. Y yo estaba, quiero agradecerle a Alex Intec porque este es un sueño hecho realidad y es una guitarra muy bonita, nunca había tenido una guitarra tan cara. Y así. Entonces yo dije, no mames, lo hice de lana, güey, de lana. ¿Saben? Pero, o sea, como que sí lo intentaron, pero como que, como no fluyo, yo no fluyo así como con mentiras. Entonces como que dijeron, la verga, esta morra no va a funcionar. Pregunta Huitzil Azul. ¿Crees que en este tipo de concursos en verdad se premia el talento? ¿Se premia el que tiene mejor imagen? No creo que se premia el que de verdad se lo merece. La verdad es que yo solo vi mi temporada y vi la... no, ¿cómo se llama? La tercera, cuarta, no sé, donde estaba Julián y estaba Ricky Martin, Pausini, creo que sí eran esos. No sé si la estoy confundiendo. Pero, por ejemplo, había un chavo que se llamaba Quique, que yo consideraba que era el que tenía la mejor voz en esa temporada. Y no ganó. Y no pasó nada con él, ¿sabes? En mi temporada yo creo que sí ganó quien se lo merecía. Creo que se agarraron como una estrategia de agarrar al que tiene la imagen como más humilde, ¿no? Por lo menos en la primera y segunda temporada fue así. Pero eso pasó por cierta cosa. Entonces, esto me lleva a la pregunta de... ¿estás de acuerdo en que haya ganado el señor Oscar Cruz? Pregunta Erika. Y también pregunta Rosy que quién de tus compañeros de equipo o de los otros equipos te hubiera gustado que ganase. Entonces, esto es lo que a lo que voy, es que Don Oscar sí se merecía ganar. O sea, en esa temporada yo sí me acuerdo perfecto el día que lo escuché cantar y dije, qué bonito canta este señor. O sea, hasta yo misma dije, si yo me fuera a una batalla que ahí era imposible, ¿no? Contra Don Oscar, dije, no mames, ni de pedo, no la armo de pedo, ¿saben? Porque el señor sí canta muy bien, tiene su técnica, tiene su estilo, tenía todo para ganar. Nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Y según yo, la única razón por la que ganó es porque la gente se dio cuenta de que estaban haciendo un chingo de trampas y lo pusieron a ganar porque era la única opción verdaderamente buena que quedaba dentro de los que estaban, ¿no? Y que aparte representaba al pueblo, ¿ya saben? Entonces ahí sí estuvimos todos, se los juro. El día que ganó Don Oscar, todos brincamos de emoción y todos dijimos, a huevo, güey, ganó Don Oscar. Porque todos amábamos a Don Oscar, porque es una persona humilde, es una buena persona, es una persona que siempre está buscando cómo ayudarte. Es una persona excelente que de verdad es de las pocas cosas que puedo decir que estuvo chida de estar en La Voz, conocer a Don Oscar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con que haya ganado. Y de hecho yo quería que ganara él. Es la verdad, yo quería que ganara él. Fíjense que hay una triste historia con Don Oscar porque pasaron 6 meses y todavía no le daban el premio. Y aparte, el premio era una mamada, O sea, el premio eran 50,000 pesos y una camioneta. Y le lloraron a 50,000 varos, no mames, ¿saben? Entonces, pero bueno.